Brittany Wallace titubeaba frente a los estantes de ofertas, indecisa sobre qué llevarse aquella vez. Quizás deba llevarme una lata de paté, al fin y al cabo, reflexionaba, imaginando la alegría de su querida gata rayada, Lola. Brittany había rescatado a la gatita de una situación peligrosa cuando estaba rodeada por una jauría de perros callejeros. Desde entonces, Lola se había convertido en una parte esencial de la familia, proporcionando compañía y lealtad constante a su salvadora. A pesar de sus dificultades financieras, Brittany nunca dejaba de cuidar bien de Lola, tratándola con cariño y nunca escatimando en atención o cuidados. Ese día en particular, había entrado al supermercado con el propósito de buscar algo delicioso para la cena de Lola. Con el presupuesto ajustado, se decidió por 1 litro de leche, uno de los favoritos de su gata. Sin embargo, al llegar a la caja, su frustración fue palpable al descubrir que solo llevaba unas cuantas monedas. Puso la leche sobre el mostrador y comenzó a contar el dinero discretamente, esperando que fuera suficiente. La hora pico transformaba el supermercado en un lugar bullicioso, y en poco tiempo se formó una fila detrás de Brittany, aumentando la presión del momento y la impaciencia de los que esperaban. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar?, preguntó la cajera con impaciencia. Si no tiene suficiente dinero, no venga al mercado solo para ocupar el tiempo de los demás, dijo con severidad. Solo un momento, por favor. Solo me faltan unos centavos, respondió Brittany, sintiéndose avergonzada por la situación. Sin embargo, uno de los clientes, impaciente, tropezó con el codo de la joven, haciendo que sus monedas se esparcieran por el suelo como una lluvia plateada. Ahora tendremos que esperar media hora más por tu culpa, exclamó la cajera, sin disimular su irritación. La cajera, llamada Dorothy Parker, estaba visiblemente de mal humor, efecto de una pelea que había tenido con su marido la noche anterior, quien había llegado a casa ebrio una vez más. Mientras tanto, Brittany, mortificada, se agachaba apresuradamente para recoger las monedas, bajo las miradas críticas de los otros clientes que observaban la escena a distancia. Fue en ese instante cuando el director del establecimiento apareció, lanzando una mirada de reprobación hacia la aglomeración en la caja. ¿Algún problema, Dorothy?, preguntó él en un tono sereno y controlado. No, señor Dawson, es solo esta chica que está teniendo dificultades para recoger su cambio. Debería ser sacada de aquí para no molestar más a los clientes, respondió Dorothy, sintiendo el rostro arder de vergüenza al ser puesta en evidencia. Para sorpresa de la cajera, el director no solo no expulsó a la chica, sino que se arrodilló para ayudarla a recoger las monedas. Gracias, señor, pero no era necesario. Yo podría haberlo manejado sola, dijo Brittany con voz avergonzada. No hay problema, joven. No es ninguna molestia, respondió Benjamin Dawson, mientras ayudaba a recoger las monedas. Para él, no había vergüenza en tender una mano para ayudar a la joven en apuros. Sin embargo, mientras recogían las últimas monedas, algo en la muñeca de Brittany llamó la atención de Dawson, haciéndole sudar frío. Era una pulsera de oro, cuyo valor conocía muy bien. Perdona mi intrusión, pero ¿cómo llegó a ti esa pulsera? Si no es tuya, no te preocupes, no te denunciaré, preguntó el director, visiblemente preocupado. Esa pulsera era de mi madre. Falleció hace 3 años y esta joya tiene un valor sentimental incalculable para mí, explicó Brittany. ¿Por qué te interesa tanto?, preguntó Brittany, sorprendida por la curiosidad del director. La joven apenas había terminado la pregunta cuando el director, como si no hubiera escuchado, pidió a uno de los empleados que preparara una gran bolsa de compras. Agarrando firmemente el paquete, Benjamin Dawson se lo entregó a la chica confundida. No es necesario, señor, no tengo dinero para pagar todo esto, dijo Brittany, bajando la mirada culpable. Tómalo, es un regalo. Una compensación por las molestias que te causamos, afirmó el señor Dawson, lanzando una mirada significativa a la cajera. Benjamin parecía joven, no aparentaba más de 45 años, y fácilmente podría pasar por el padre de la perpleja Brittany. ¿Te parece si te llevo a casa? Prometo que no intentaré invitarme ni haré preguntas incómodas, propuso el director con delicadeza. Brittany sonrió y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. En el camino a la casa de la joven,
Benjamin descubrió que ella nunca había conocido a su padre y que su madre había muerto de cáncer hace 3 años. El señor Dawson comenzó a sospechar cuando Brittany mencionó la dirección de su casa, un lugar ya conocido por él, lo que despertó la sospecha de que ciertas coincidencias en la vida no suceden por casualidad. La duda aumentó aún más cuando, en una conversación casual, la joven reveló que su madre se llamaba Susan Wallace. Benjamin apenas podía contener la agitación interior, convencido de que no podía ser mera coincidencia, especialmente por la pulsera que él mismo había regalado a Susan poco antes de que terminaran su relación. Al llegar a la casa en Main Street, donde no había pisado en más de 2 décadas, la tormenta de dudas todavía atormentaba al señor Dawson. Con amabilidad, ayudó a Brittany a llevar las compras al interior y, declinando cortésmente la invitación para tomar un té, se despidió y se dirigió hacia su casa. Basado en la edad de Brittany, Benjamin consideraba plausible que ella pudiera ser su hija, y ese pensamiento casi increíble paralizaba su conciencia. El hecho es que él y Susan se habían separado antes de que ella eligiera a otro en vez de a Benjamin, y para colmo, él nunca supo que Susan había estado embarazada. Benjamin había vivido atormentado por el hecho de que, hace 20 años, Susan había elegido a su propio hermano, John, y no a él. Después del escándalo de infidelidad, rompió relaciones con su familia y se mudó a Boston, mientras que John también se alejó, empezando una nueva vida. En realidad, Benjamin nunca estuvo seguro si podía considerar aquello como una traición, ya que él y Susan no estaban casados y tenían libertad para manejar sus vidas como quisieran. Una prueba de ADN. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Necesito tomar algo que pertenezca a Brittany y hacer la prueba, murmuró Benjamin, aferrándose a esa posibilidad. En el fondo, el exitoso empresario ya sentía una fuerte convicción de que el resultado confirmaría que Brittany era, de hecho, su hija. La sospecha de Benjamin se basaba en las notables similitudes que había notado en Brittany desde el primer encuentro, tanto en rasgos físicos como en particularidades de su personalidad. Decidido a aclarar sus dudas discretamente, el director elaboró un plan astuto. Si lograba obtener algo personal de la joven, disiparía cualquier incertidumbre. Fue con esa intención que Benjamin comenzó a hacer pequeños favores a Brittany, como ayudarla con las compras. Una semana después de su encuentro inicial, le ofreció a la chica un puesto gerencial en una de sus tiendas. No sé cómo agradecerle, dijo Brittany, con una mirada tímida y agradecida, sin darse cuenta de que Benjamin, discretamente, tomaba su cepillo de cabello mientras ella estaba de espaldas, ocultándolo bajo su camisa. No hay nada que agradecer, Brittany. Es que me recuerdas a alguien que una vez fue muy importante para mí, y por eso me gustaría ayudarte, explicó Benjamin, mientras sostenía el objeto deseado contra su cuerpo. La espera por los resultados de la prueba de ADN se sintió interminable para Benjamin. Cuando el sobresellado de la institución médica llegó a sus manos, estaba casi convencido de lo que encontraría dentro. Sin embargo, la sorpresa fue inmensa al leer la conclusión oficial: Brittany no era su hija. Después de todo, ¿cómo podía ser esto posible? ¿Por qué? Sentía que Brittany era mi hija, murmuró Benjamin, sujetando con fuerza la carta desagradable. El empresario necesitó al menos 2 días para aceptar y procesar la información recibida. Fue entonces cuando Benjamin decidió revelar todo a Brittany. Como era de esperarse, la reacción inicial de la joven fue de total sorpresa. Benjamin, sin saber cómo manejar la preocupación que lo invadía, abrazó cuidadosamente a la chica temblorosa. Aunque no seas mi hija biológica, me gustaría considerarte como tal a partir de ahora. Puedes llamarme papá y disfrutar de todos los privilegios que este derecho te concede, susurró Benjamin con lágrimas en los ojos. Su rostro cansado mostraba lo difícil que fue tomar esa decisión. Por otro lado, Benjamin estaba agotado por la soledad y siempre había querido tener a alguien en su vida que le diera un vaso de agua en su vejez. Aunque Brittany no era su hija biológica, él sabía que su madre era la mujer que tanto había amado en el pasado. Por supuesto, muchos que conocían a Benjamin juzgaron esta decisión como imprudente y creían que había cometido un error al llamar a Brittany su hija. Mientras tanto, Benjamin Dawson aún no podía deshacerse de la sensación de que había pasado por alto algún detalle crucial. Reflexionando sobre esto todos los días, el hombre comenzó a encariñarse con la idea de Brittany como su heredera. La joven también se había transformado por completo,
convirtiéndose en una mujer segura y exitosa, que atraía miradas a donde quiera que iba. En una ocasión, al revisar fotos familiares en compañía de su hija adoptiva, Benjamin encontró una antigua imagen de su hermano John, fechada hace 20 años, que lo hizo recordar involuntariamente que la madre fallecida de Brittany había estado involucrada con ambos hermanos al mismo tiempo. No podía juzgarla, pues en aquel tiempo él también era un joven impulsivo y temerario. Tal vez debería visitar a John después de todo. La última vez que nos vimos, aún éramos estudiantes universitarios, reflexionó Benjamin, sosteniendo aún la foto de su hermano, que era solo 3 años menor que él. Esta idea parecía muy prometedora para el empresario, especialmente porque no recordaba la última vez que había intercambiado más que un par de palabras con John, incluso por teléfono. Decidido a aclarar esta cuestión importante para él, Benjamin partió hacia Boston a la mañana siguiente. Al encontrar la residencia que buscaba, se encontró con una casa en estado de abandono, de aspecto deprimente. Mi hermano no puede estar viviendo en este lugar, pensó Benjamin, lleno de incertidumbre. Tan pronto como se acercó a la puerta y tocó, casi de inmediato escuchó pasos arrastrándose en el interior. Para su sorpresa, fue recibido por una mujer vestida de luto, cuyo rostro pronto se cubrió de lágrimas. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó la señora amablemente. Por un instante, Benjamin vaciló, pero luego se recompuso y dijo con cierta timidez: «Busco a John Dawson. Soy su hermano». Al oír las palabras del empresario, la mujer de negro se llevó las manos a los ojos y rompió en llanto. John Dawson había sucumbido a la leucemia 6 meses antes. En sus últimos días, su deseo más profundo era reconciliarse con su hermano mayor, a quien sabía haber fallado. Pero la oportunidad nunca llegó, y John falleció pocos días antes de su cumpleaños. Al enterarse de la noticia, Benjamin se apoyó en la entrada de la casa, dejando que las lágrimas fluyeran en silencio. En su interior, él ya había perdonado a su hermano hace mucho tiempo, sin ningún resentimiento pendiente. Recuperándose, el empresario pidió a la viuda de John algo que hubiera pertenecido al difunto. Luego, visitó la tumba de su hermano y se dirigió al centro médico, decidido a resolver la cuestión que tanto lo perturbaba. Los días siguientes se arrastraron lentamente, llenos de ansiedad y expectación por el resultado de la prueba de ADN. Durante ese tiempo, Benjamin no compartió nada sobre su viaje a Boston con su hija adoptiva. Al recibir finalmente los resultados de la prueba, la confirmación del médico fue inequívoca. Así, con un 99.9% de certeza, John Dawson era el padre de Brittany Wallace. Benjamin, con lágrimas en los ojos, leyó el texto varias veces y su convicción se fortalecía. Su intuición era correcta, Brittany era realmente parte de su familia. Ante esta revelación, el empresario se prometió a sí mismo que nunca abandonaría a la familia de su difunto hermano y haría todo lo posible para asegurar su felicidad.